Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Son bienvenidos a nombre de Ministerios Personales de la Iglesia Maranata de Cali. Bienvenidos a su clase laica de las 28 doctrinas fundamentales. La verdad es que cada vez que escucho este himno me fascina. Yo creo que a ustedes también les debe gustar sobremanera. Bueno, antes de que iniciemos nuestro tema de hoy, pues obviamente tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo para no tener que mencionar ni decir datos que no corresponden a la palabra de Dios. Necesitamos ser guiados por Él. Padre Celestial, qué hermoso es estudiar tu palabra. Al disponernos a hacerlo y al estudiar esta doctrina número 15 sobre el bautismo, pedimos que sea tu Santo Espíritu nuestro Maestro, nuestro conductor, quien abra nuestra mente, nuestro entendimiento y grave en ella estos principios de vida eterna. Acompáñanos, doquiera estemos. Lo pedimos en el nombre amado de Jesús. Amén. Amén. Bueno, tal como lo mencionamos hace una semana y lo mencionamos en nuestra oración, el tema de hoy es la doctrina del bautismo. Forma parte de ese grupo de doctrinas de la Iglesia. Así que ha sido un grupo bastante grande, estas doctrinas de la Iglesia. El bautismo. Pregunta para comenzar nuestro tema. ¿Cuán importante es el bautismo? Pues el bautismo constituye un aspecto de la justicia en el cual todos pueden participar, así como Cristo, el ser sin pecado, porque él nunca pecó, sin embargo fue bautizado para cumplir, dice la Escritura, toda justicia. Por eso decimos que es un aspecto de justicia, pero la justicia de Dios, no de nosotros. También nosotros, que somos pecadores, debemos hacer lo mismo que hizo Jesús, bautizarnos, y ya vamos a ver algunas razones en el transcurso de nuestro tema. Ahora bien, sería muy bueno seguir contestando esta pregunta, pero basados en la Escritura. Mateo 28, en sus versículos 18 y 20, el Señor dejó la siguiente declaración. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nótese pues que esto del bautismo es justamente un mandato del Señor, un mandato que Él dejó. ¿Y por qué sería que lo hizo? ¿Qué implica pues entonces el bautismo? Sigamos contestando entonces la pregunta inicial: ¿cuán importante es el bautismo? Uno, porque es un mandamiento de Jesús. Ya lo leímos. Él mandó hacerlo. En esta comisión, Cristo dejó muy claro que Él requiere el bautismo de los que desean llegar a ser parte de su iglesia, parte de su reino espiritual. Entonces, es un requisito para formar parte de ese reino espiritual. Y ya veremos más a fondo cuál es la razón. Veamos la relación entonces entre bautismo y salvación. Cristo enseñó que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso está registrado en Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces quiere decir que es un factor también de salvación. Creer, porque somos salvos por fe, pero dice, el que cree va a reaccionar de una forma tal que va a ser una demostración pública de su fe a través del bautismo, porque eso es
realmente el bautismo. A veces yo pregunto en algunas congregaciones, ¿qué es el bautismo? Nuevo nacimiento, nacer de nuevo, vivir una vida nueva. Bueno, pues no quiero desautorizar todas esas respuestas que se dan en las congregaciones, pero la verdad es que la definición del bautismo es una demostración, una manifestación pública de que ya soy salvo en Cristo Jesús, que el Espíritu Santo comenzó una obra de transformación en mi vida y por eso yo lo manifiesto públicamente. El agua no tiene ningún milagro en absoluto, pero la obra del Espíritu Santo sí, claro, ya lo estoy reflejando públicamente. Entonces, el bautismo se haya vinculado, ligado lógicamente a la salvación, porque es una demostración de que yo ya soy salvo en Cristo Jesús. Veamos entonces el significado de la palabra bautizar. Esta palabra española bautizar pues viene del verbo griego baptizo o baptizein, el cual implica inmersión. O sea, cuando el verbo bautizar se refiere al bautismo en agua, implica la idea de inmersión, es decir, el acto de sumergir a una persona bajo el agua. Eso es baptizein en griego o baptizo. Entonces, sumergir o introducir bajo el agua. Eso es lo que literalmente significa en griego. Y claro, hoy vemos que la Iglesia Popular pues no practica este tipo de bautismo bíblico. Es necesaria esta forma, ya vamos a ver por qué esta forma de sumergir, introducir bajo el agua y salir de nuevo es la que Dios ha ordenado. ¿Por qué? Porque tiene un gran significado. Ahora bien, el bautismo lo hemos llevado prácticamente al Nuevo Testamento y poco se comenta que para las personas que se convertían al judaísmo en el Antiguo Testamento, ellos debían requerir ciertos lavamientos, ciertos procesos. A esas personas les llamaban prosélitos, o sea, personas no de sangre judía, no de ascendencia judía, pero que aceptaban la doctrina de Jehová. Ellos se les hacía unos ritos, unos lavamientos. Por eso cuando Juan el Bautista comienza a predicar allá en el río Jordán y a llamar al arrepentimiento y al bautismo, pues los líderes judíos ahí mismo brincan. Pero ¿cómo así? Si nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no necesitamos de esto. Eso es para los prosélitos, pero nosotros, entonces es cuando él comienza a darle esa aplicación y ese significado de arrepentimiento, de conversión, de una nueva vida, y que tiene un significado mayor en el Nuevo Testamento. Así que los incidentes del bautismo por agua que se presentan en el Nuevo Testamento, pues requerían la inmersión, y hay muchos textos que lo corroboran como vamos a leerlo. La Iglesia Apostólica también bautizaba por inmersión. Veamos entonces algunos textos al respecto. Mateo 3:6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces, Juan el Bautista exigía o requería confesión de los pecados, arrepentimiento para ser bautizados en el Jordán. ¿Por qué no bautizaba ahí a las afueras de Jerusalén o en una plaza pública de Jerusalén? ¿Por qué no les echaba ahí el vasito de agua en la cabeza? Porque esa no es la forma bíblica del bautismo. Agreguemos entonces lo que dice Juan 3:23. Juan bautizaba también en Enón, es un sitio ahí al lado del Jordán, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Nótese, se requerían muchas aguas, por lo menos que dieran hasta la cintura para poder sumergir a las personas. Entonces, estos textos
son evidencia de que el bautismo bíblico originalmente fue por inmersión. Hechos 8, 38 y 39 agrega, hablando de la experiencia de Felipe y el eunuco que venía de participar de la Pascua, iba para Etiopía y venía leyendo el rollo de Isaías, pero no entendía. Entonces Felipe, el Espíritu Santo lo lleva, lo doctrina, le explica, y entonces dice la escritura que el etíope mandó parar el carro, tirado por caballo, y descendieron. No, noten el verbo, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. O sea, no tuvo que tomar una vasija y echarle en la cabeza, no. Descendieron ambos al agua y le bautizó. Cuando subieron del agua, hombre, esto es muy claro, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Qué lindo, qué experiencia tan maravillosa. Y aquí el punto en cuestión es ese. Descendieron ambos al agua, lo bautizó y subieron del agua. Así que hubo bautismo por inmersión y esta es una escena de la iglesia primitiva. Así que no podemos decir que el bautismo original no viene de Jesús y de la iglesia primitiva. Sí, originalmente así fue y en los primeros siglos hay evidencias de dibujos, de pinturas y de muchos bautisterios, que son pequeñas albercas, piscinas, que testifican en los lugares bíblicos de que se practicó el bautismo por inmersión. Sigamos contestando la pregunta, ¿cuán importante entonces es el bautismo? Y vamos a ver el bautismo a través de la historia. La evidencia que se ha acumulado proveniente de las escenas pintadas en las catacumbas. ¿Qué son las catacumbas? Los cristianos de Roma, en algún tiempo de persecución, tuvieron que irse a refugiar en unos cementerios subterráneos. Y allí se reunían en el culto, adoraban a Dios porque sus vidas eran amenazadas de muerte. Entonces ellos dejaron algunos dibujos, algunas pinturas en las paredes de esas catacumbas. Entonces, en esas escenas y en algunas iglesias, en algunos mosaicos de pisos que acostumbraban poner baldocines, pero formar cuadros en el piso, paredes en cielos rasos, en esculturas en relieve y en muchas ilustraciones de antiguos, nuevos testamentos, pues se provee un testimonio abrumador de que la inmersión constituía el modo normal del bautismo en la iglesia cristiana durante los primeros 10 a 14 siglos, o sea, por ahí hasta 1300 y algo. Hombre, esta es una práctica bíblica y con un gran significado que lo vamos a ver. Este significado del bautismo tiene algunos ejemplos de famosos que han sido bautizados por inmersiones, que nadie vaya a creer, esto se lo inventaron los bautistas y los adventistas. No, señor, ha habido mucha gente en la historia bautizados por inmersión y la historia, las enciclopedias, internet lo confirman. Vamos a mencionar algunos. Abraham Lincoln, expresidente de Estados Unidos. Andrew Johnson, Harry Truman, todos estos presidentes de Estados Unidos, Jimmy Carter, Bill Clinton, Martin Luther King, Billy Graham, John Bunyan y Charles Spurgeon, que fue un gran evangelista. Estos y no eran adventistas, ellos fueron bautizados por inmersión y la historia lo registra. ¿Por qué? Porque es el bautismo bíblico el que ordenó el Señor, que fue cambiado, que fue transformado, es otra cosa. Pero veamos por qué tiene que ser por inmersión. ¿Cuál es el significado? Porque es símbolo de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. De la manera como el ser cubierto por el agua simbolizaba dificultades y aflicciones abrumadoras, porque así lo dice sobre todo Salmos, compara mucho las aguas que le llegan a uno y lo cubren
como dificultad y aflicciones, pues así también el bautismo por agua de Jesús representa una profecía de sus sufrimientos, muerte y sepultura, como lo vamos a leer a continuación en algunos textos. Y su salida del agua entonces representaba su resurrección. Ya lo vamos entonces a leer, textos que muchos de ustedes conocen. Veamos el de Marcos 10:38. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Nótese pues que Jesús se refiere al bautismo como algo angustioso, una prueba muy difícil que va a soportar en este texto. En Lucas 12:50, entonces el relato bíblico dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. O sea, para Jesús el bautismo, las aguas eran un símbolo de angustia, de problema, de pecado, de sacrificio, ¿ya? Pero en Romanos 6, ahí sí viene el verdadero significado del bautismo. Veamos los versículos 3 al 5. ¿O no sabéis, pregunta Pablo, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, seguimos la siguiente diapositiva, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, cuando la persona desciende al agua, quiere decir que todo ese lastre de pecados, de sufrimientos por el pecado, van a ser sepultados. En el momento en que la persona es consumida, introducida en el agua, se sepulta todo ese pasado desastroso, tremendo. Y cuando sale, implica una nueva vida. Así como Cristo muere, es sepultado y resucita, eso significa en la vida espiritual del cristiano. Por eso la forma de inmersión del bautismo no puede ser cambiada porque pierde su significado espiritual completo. Sigamos viendo entonces el significado del bautismo como el símbolo de estar muerto al pecado, pero vivo para Dios. Eso es lo que nos dice Romanos 6:3 y 4. Ya lo leeremos. En el acto simbólico del bautismo, entonces, el creyente entra en la muerte de Cristo y en un sentido real, esa muerte llega a ser su muerte. Entra además en la resurrección de Cristo y esa resurrección se convierte en su resurrección. Todo esto es un proceso espiritual. Muero al pecado, muero a mis malos hábitos, muero a mis groserías, a mis malas palabras, mis malas prácticas, sepulto eso por gracia de Dios y salgo para una nueva vida, resucito. He nacido de nuevo, lo llama la Biblia, nacer de nuevo, tener otra vida, no remendada, nueva, nuevo nacimiento, nueva vida, 0 kilómetros. Bueno, eso es lo que Dios espera. Entonces, ese es el verdadero significado del bautismo. Leámoslo bien otra vez en Romanos 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hemos colocado un pequeño gráfico aquí en nuestra diapositiva al lado derecho, en donde se ve a Jesús en la cruz muriendo y entonces la persona abajo descendiendo a las aguas del bautismo en manos del
ministro, el pastor que le va a bautizar. Vemos entonces arriba, en la mitad, la tumba de Jesús, como significa que fue sepultado, y entonces la persona cuando se introducía en el agua es sepultada con Cristo Jesús, espiritualmente hablando, y sepultado su pasado, su vida de pecado. Y por último, se ve a un Jesús resucitado y la persona sale del agua, otra vez se levanta para vivir una vida nueva. Ese es el simbolismo del bautismo. Así que, mis queridos amigos y hermanos, no hay otra manera. Que se haya inventado una por asperjamiento, rociamiento, aspersión, bueno, tiene varios nombres, o sea, rociamiento de agua o dejar caer un chorrito de agua en la cabeza, eso ya es extrabíblico, o sea, fuera de la palabra de Dios. Y lógico, tiene sus razones, ¿no? Que ya las vamos a mencionar más adelante. El significado del bautismo también tiene una relación contractual, o sea, es un contrato, es un pacto con Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, la circuncisión marcaba la relación contractual o de pacto existente entre Dios y Abraham. Eso es lo que nos dice Génesis 17, 1 al 7. Entonces, la persona no era bautizada para significar hice un pacto con el Señor, sino el hombre era circuncidado, o sea, su telita que recubre el pene era cortada. Eso es lo que significa circuncisión, por si alguno de nosotros no estamos enterados del asunto. Entonces, el bautismo para nosotros hoy es la señal de que ha establecido una relación salvadora con Jesús, la persona bautizada, y representa esta circuncisión espiritual, como si fuéramos circuncidados espiritualmente a través del bautismo. Hacemos un pacto de fidelidad con el Señor. Por lo menos es lo que nos dice Colosenses 2, 11 y 12. Veamos entonces en el caso de Abraham este significado de la circuncisión. ¿Por qué? Porque es que en el Nuevo Testamento se compara la circuncisión con el bautismo. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciéndole: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Eso es lo que significa el nombre Abraham, padre de muchedumbres de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, o tu simiente, dice otras versiones, refiriéndose al Mesías, a Cristo Jesús. Ahora, ese pacto incluía la circuncisión de los varones. Todo varón descendiente de Abraham debía ser circuncidado. Y los judíos, hasta el día de hoy, lo practican, lo hacen. En el 8º día de nacido, el niño es circuncidado. Es un pacto de consagración a Dios, de obediencia a Dios, un símbolo. Veamos entonces lo que comenta la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2 versículos 11 y 12. Ya haciendo aplicación, porque ya la ley ceremonial pasó, entonces se hace una aplicación espiritual ahora y la palabra de Dios indica: en él, Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí.
eché ese cuerpo carnal. Y sigue diciendo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, sigue ahora ese pacto que yo hago con el Señor, ya no por circuncisión, sino por el bautismo. Así que tiene un significado también de pacto, de contrato. Públicamente declaro, de aquí en adelante, yo seré fiel al Señor, vivo para Él. Es una demostración pública de un pacto, de un contrato que yo he hecho voluntariamente con mi Señor. Y lógicamente es un símbolo de consagración al servicio de Cristo. En la Iglesia Apostólica, el derramamiento del Espíritu Santo seguía en general el bautismo de agua. Así también hoy, cuando somos bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, somos, digamos, dedicados, consagrados y unidos con los tres grandes poderes del cielo y a la predicación del Evangelio eterno. Por eso somos bautizados en el nombre de nuestra Trinidad, de nuestra deidad, porque entonces somos consagrados a ellos. Yo me consagro a mi Dios, mi Padre, Jesús mi Salvador y el Espíritu Santo, quien va a seguir haciendo esa obra maravillosa en mi vida. Y me convierto, como dice el Espíritu Profecía, en un misionero. Porque así como hay un lugar para cada uno de nosotros en el cielo, reservado en el cielo, hay un lugar también reservado aquí en la tierra en el cual debemos ser misioneros, testigos de la palabra de Dios, de su amor, de su poder salvador. Entonces, es un símbolo el bautismo de consagración al servicio del Señor. Y también tiene otro significado. Es el símbolo de entrada a la iglesia. Entrada a la iglesia. Sí, Señor. Por medio del bautismo, el Señor añade los nuevos discípulos al cuerpo de creyentes, al cuerpo de la iglesia. Entonces, llegamos a llegar a ser miembros de la familia de Dios. Y uno no puede ser bautizado sin unirse a la familia de la iglesia. Las dos cosas es un complemento. Yo entro a formar parte de la iglesia de Dios por medio del bautismo. Así que es un gran privilegio. Esto fue una práctica en la iglesia primitiva. El libro de Hechos de los Apóstoles así lo confirma. Vamos a leerlo en su capítulo 2, versículos 41 y 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Impresionante. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que se bautizaban eran añadidos a la iglesia, pertenecían ya al cuerpo de Cristo, se hacía automáticamente miembros del cuerpo de Jesús, los que habían de ser salvos. Así que el bautismo también es la puerta de entrada a la iglesia. Leemos en 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, la iglesia, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, el bautismo también simboliza esa recepción del Espíritu Santo. Y claro, como es nuestro tema, pues solamente lo menciono. Cuando yo acepto que soy un pecador y que Jesús es mi Salvador, recibo el Espíritu Santo. Cuando públicamente manifiesto que he aceptado a Jesús como mi Salvador y que hoy me entrego a Él, me consagro a Él, soy bautizado con el Espíritu Santo. Y a través de mi vida, entonces soy santificado cada día por el poder del Espíritu Santo. Es una obra que no va a terminar, me va a tomar toda la vida. Entonces, quiere decir que todo el tiempo estoy en una experiencia maravillosa con el Espíritu
de Dios. Hay requisitos para el bautismo. Vamos a ver algunos de ellos. O sea que eso no es nada más, quiero ser bautizado. No, hay algunos requisitos que el Señor ha dejado establecidos en su palabra. El primero, la fe, obviamente, es un prerequisito del bautismo. ¿Por qué? Porque hay que creer, aceptar el sacrificio expiatorio de Jesús, que constituye el único medio de salvación del pecado. Creer que Jesús pagó la deuda en mi lugar. Cristo dijo en Marcos 16, que ya lo mencionamos, el que creyere, la fe, y fuere bautizado, será salvo. Entonces, el primer paso es la fe. Creer que Jesús pagó mi deuda, porque la paga del pecado es muerte. Fe, primer paso. Segundo paso, el arrepentimiento. La instrucción en la palabra de Dios produce no solo fe, cuando somos instruidos, estudiamos, tomamos la fe de Jesús o cualquier otro curso, pues produce no solamente fe, sino también arrepentimiento y conversión. ¿Y qué es arrepentimiento? Dice el Espíritu, ofrecía tristeza por haber pecado. ¡Ah! ¡Qué mal hice! Y la decisión de no volver a hacerlo. Y la conversión es un cambio de actitud, es un cambio de vida, no más. Eso es arrepentimiento y conversión. Según Hechos 2:28, la Escritura nos dijo que cuando la gente pregunta, bueno, está bien, Jesús murió por nuestra culpa y entonces, ¿qué hacemos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nótese ahí el doble bautismo. El bautismo por agua para perdón de los pecados y el bautismo del Espíritu Santo para seguir una vida victoriosa, una vida de santificación. Así que primer paso, fe, creer. Segundo paso, arrepentimiento que lo lleva a uno a la conversión. Y ahora, ese arrepentimiento tiene unos frutos. Sí, los que deseen el bautismo deben profesar fe y experimentar arrepentimiento, pero a menos que hagan también frutos dignos de arrepentimiento, como dijo Jesús en Mateo 3:8, pues no habrán cumplido con los requisitos bíblicos para el bautismo. En otras palabras, yo manifiesto fe, manifiesto arrepentimiento y conversión, pero sigo en las mismas, entonces no hay frutos dignos de arrepentimiento. No me arrepentí, no sentí tristeza por lo que hice y abandono total de lo que hice. No, porque sigo en las mismas. Entonces no hubo frutos en ese arrepentimiento. Pues simplemente un acto y de hipocresía exterior, pero no interior. No le permite al Espíritu Santo hacer su obra. Otro requisito es elaborar un examen de los candidatos al bautismo. El acto de llegar a ser miembros de la iglesia envuelve el dar un paso espiritual. No es simplemente un asunto de tener nuestro nombre ahora registrado en un libro, el libro de la iglesia. Los que administran el bautismo son responsables de determinar si los candidatos están listos para dar el paso o no. Y justamente por eso se elabora un voto bautismal público que lo puede presentar el pastor o un anciano de la iglesia. Discúlpenme el ejemplo personal porque a veces los ejemplos personales son como malucos, pero viene al caso esta tarde. Cuando yo estaba como pastor de iglesia, pues obvio, yo mismo doctrinaba a las personas, pero cuando tuve el cargo de ministerio de iglesia, antes se llamaba departamental, me enviaba a la asociación a hacer bautismos en Buenaventura, en Supía, en Pasto, en el Putumayo, etcétera, donde no habían pastores ordenados. ¿Qué hacía este servidor? En el momento de la escuela sabática,
o el viernes de noche, si yo llegaba con anterioridad, yo me reunía con los candidatos al bautismo y hacía un repaso de todas las doctrinas, un repasito obvio, no profundo, pero rápido, para estar conscientes de que ellos estaban doctrinados y de que ellos iban a responder a las doctrinas fundamentales de la iglesia. En esa forma, yo quedaba complacido, satisfecho de que estaba bautizando a alguien que espiritualmente estaba preparado, porque uno se hace responsable de ese paso, de saber si la persona está lista o no para ser bautizada. Entonces, el voto bautismal es una declaración pública de mi fe, de mis creencias, que me capacita, me hace idóneo para recibir entonces el bautismo. Y ahora entremos a un puntico que es de bastante divergencia o discusión en el mundo cristiano. ¿Deberían ser bautizados los niños y los recién nacidos? Ah, en ninguna parte del Nuevo Testamento se permite o se manda que se bautice a los infantes. No hay un solo versículo, no hay una sola frase. Y lógico, si las personas necesitan, número uno, creer en la obra salvadora de Jesús. Dos, llegar al punto de arrepentimiento, de necesidad de conversión y de decisión de entregar su vida al Señor y ser transformado y cambiado. Hombre, es una experiencia que un niño, que un recién nacido, que un niño que tenga un par de semanas, un par de meses de nacido, no puede experimentar. Entonces, pierde significado el bautismo. Entonces, que le echen agüita en la cabecita, pues sí, porque no hubo la experiencia de morir al pecado, al pasado, sepultar ese pasado, esos pecados en el nombre de Jesús y salir a una nueva vida. Obvio, porque es el bautismo por inmersión. Por eso se bautiza rociando agüita en la cabeza, porque ya el niño no tiene esa experiencia. ¿Por qué se hizo? La historia muestra que a partir de la conversión de Constantino el Grande, y esto fue a comienzos del siglo IV, y que él presume convertirse en cristiano, digo presume, porque miren ustedes, el edicto de Milán que él enuncia en marzo del año 313, en el que declara 2 días de fiesta en el imperio, el domingo del astro rey del sol, de los dioses solares y el emperador, y el sábado de los cristianos. Ese año 313 sale ese edicto. En el año 321, nótese, 8 años después, él quita el sábado y deja solo el domingo porque hay demasiados que hacían en el imperio. Y se pone mal de salud y solo ya en el año 326, o sea, 13 años después, pide el bautismo porque se va a morir. Entonces, es una jugada aparente de Constantino. Cuando él dice convertirse al cristianismo, él no se bautizó, solo hizo 13 años después, pero todos sus soldados, todos sus seguidores, sus fanáticos, se empiezan a bautizar. Como el obispo de Roma, sus ayudantes no daban abasto sumergiendo a la gente, entonces inventaron ese proceso rapidito de rociarles agua por la cabeza. Más tarde, con el transcurso de los siglos, y claro, yo tengo que contarles a ustedes lo que es la historia. Espero, si algún hermano católico está escuchando esto, no se sienta ofendido. Es la realidad de la historia. Más tarde, con el correr de los siglos, para asegurar a las personas, a la Iglesia Católica, entonces ya se ordena el bautismo de los niños con el cuento de que si se muere el niño sin bautizar, se va a un sitio que se llama el limbo, porque la Iglesia empieza a predicar que el alma es inmortal, cosa que no está en la Biblia. El alma es mortal. El alma que pecare esa morirá, dice Ezequiel. Entonces, para asegurar feligreses, para retenerlos, se los bautiza siendo niños. La mayoría de católicos no saben ni por qué son católicos. Porque me bautizaron siendo un niño.
pero no hubo esa experiencia de la conversión, del arrepentimiento, de la muerte al pecado y de una nueva vida en Jesús, una nueva vida con el Espíritu Santo. No la hay. Entonces, no hay un solo versículo ni una sola frase en la Biblia que pueda sustentar esa posición. Por cuanto los infantes y los niños pequeños no pueden experimentar la conversión, no se los puede bautizar. Esa es la razón. Los individuos, nosotros los adultos, podemos ser bautizados, claro. Y un niño, pues hasta puede ser bautizado de cierta edad en adelante si cumple los siguientes requisitos. Si tiene edad suficiente para comprender lo que significa el bautismo. Si se ha entregado a Cristo Jesús, entiende lo que es eso y lo que es convertirse, ser ahora obediente a sus padres, al Señor, etcétera. Si comprende los principios fundamentales del cristianismo, si entiende el significado de lo que es ser miembro de la iglesia, pues un niño puede ser bautizado, 8, 9, 10 años, etcétera. Perdona el ejemplo personal. Este servidor fue bautizado a los 11 años de edad. Ya desde mis 6 añitos, mis padres habían conocido el Evangelio y yo asistía tanto a la escuela sabática como al Colegio Emmanuel en Bogotá, Colegio Adventista, donde hice toda mi primaria desde kinder. Entonces, tuve una preparación y yo deseé ser bautizado. Ese sería un requisito para que un niño de cierta edad pueda ser bautizado, pero no un recién nacido, no un niño de meses, por favor, porque no hay esa experiencia del bautismo. Ahora bien, hablábamos hace unos instantes de los frutos, el fruto que produce el bautismo en una vida por Cristo. El segundo fruto es una vida que se vive en beneficio de la iglesia. Ya lo vamos a leer. El fruto último es una vida que se vive en el mundo y por el mundo. O sea que el bautismo implica 3 frutos. A ver, repitamos. El primero, una vida por Jesús, consagrada al Señor. Segundo, una vida de beneficio en la iglesia, que yo participo de mi iglesia, de sus programas, sus actividades, me convierto en un misionero. Y el fruto último es que para el mundo yo tengo un significado. Soy un testimonio viviente de lo que Dios ha hecho en mi vida y lo predico. Entonces son 3 frutos: de consagración, de experiencia en la iglesia y de experiencia misionera. Ese es el fruto que se espera de una persona recién bautizada. ¿Hay algún soporte bíblico? Leamos algunos textos entonces, por ejemplo, Colosenses 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, ahí está mi primer fruto, mi fruto para con Dios. Primera de Pedro 2, versículos 2 al 5. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, purita, para que por ella crezcáis para salvación, crecimiento espiritual. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, una vez bautizado, yo tengo que dar todos estos frutos. Tengo que crecer, si no me voy a quedar enano espiritual. Y ese crecimiento implica una vida devocional diaria, cada mañana, cada noche, estudio de la palabra, mucha oración, mucha reflexión, asistir a la iglesia, escuchar los mensajes. Ahora ya hemos empezado a asistir aquí en Maranata Cali, o si no, virtualmente estamos participando y, obvio, hacer mi obra misionera con mis familiares, con mis vecinos
con mis amigos. Esos son los frutos de una persona verdaderamente bautizada. Sigamos hablando de los frutos. Es cierto que los que hemos sido bautizados, pues tenemos nuestra ciudadanía en el cielo, eso es lo que dice Filipenses 3:20. Pero hemos sido llamados a salir del mundo únicamente con el fin de ser preparados en el cuerpo de Cristo para volver al mundo, no a participar de sus deleites, sino como siervos, participando en el ministerio salvador de Jesús, como misioneros. Entonces, a veces hemos cometido un error. Nos bautizamos, pertenecemos a la iglesia, nos dedicamos a la iglesia, a las actividades de la iglesia, y ya mis amigos, mis vecinos, mis familiares ya son otra cosa aparte. Yo ya me encerré en lo mío, en mi iglesia. No, no, tengo que prepararme en el cuerpo de Cristo, en su iglesia, y volver al mundo, pero como misionero, como un predicador, como un testificador del amor de Dios y su poder en nuestras vidas. Filipenses 3:20, hablando de nuestra ciudadanía, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. A través del bautismo, yo me hago ciudadano del cielo. El Señor me extiende una cédula de ciudadanía, mientras yo sea fiel, por supuesto. Entonces, ya no soy de este mundo, pero vivo en el mundo para poder testificar de su amor y de su poder salvador. El Señor esta tarde, al enunciar estos principios tan sencillos, tan hermosos del significado del bautismo, nos dice lo siguiente: morí por ti, fui sepultado y resucité para darte vida eterna. Debes morir al pecado, sepultarlo y vivir una nueva vida, porque pronto vendré por ti. Qué hermosa realidad. Eso es lo que Dios espera, que yo muera el pecado de verdad, que lo sepulte por su gracia y por de su espíritu, y que viva una nueva vida para estar listo para su regreso, porque Él quiere llevarme con Él al reino de los cielos. Mis hermanos y amigos, esta es la gran verdad del bautismo cristiano, bíblico: morir, sepultar y resucitar una nueva vida. Esa es la experiencia preciosa que está representada en el bautismo bíblico. Y bien, abramos entonces, como nuestra costumbre, la oportunidad para formular preguntas, expresar inquietudes y aportes respecto al tema de este día. Bueno, los oigo. Prenda su micrófono y si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, con todo gusto trataremos de darle respuesta. Y si no la hay, pues entonces nos vamos a despedir en oración. Quiere decir que el tema ha quedado completamente abordado. Vamos entonces a dar gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias. Tu palabra es tan clara, tan convincente. Espíritu de Dios, has estado con nosotros. Gracias por ese significado del bautismo, que sea una realidad de nuestras vidas. Espíritu de Dios, solo tú puedes hacer lo posible, que nuestra vida sea llena de frutos para gloria de nuestro Dios, nuestro Salvador, gloria tuya, Espíritu Santo, y para beneficio de los que nos rodean. Gracias por tanto amor. Gracias en el nombre amado de Cristo Jesús. Amén y amén. Nuestra próxima doctrina será la Cena del Señor, que forma parte de este grupo de doctrinas de la Iglesia. Y justamente en Maranata, el próximo sábado, será la Cena del Señor. A las 9 de la mañana habrá un servicio y a las 11 habrá otro servicio para la Cena del Señor. Muy lindo que participemos todos. Un resto de sábado feliz, bendecido, y una nueva semana
llena de mil bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en nuestro estudio.